contentos? Sí, qué bueno. Yo estoy muy emocionado de poder iniciar el 2024 predicando y hablando de Jesús, del Espíritu Santo. Y el día de hoy voy a pedir que tú me ayudes a predicar, ¿sí? Yo no necesito que estés medio dormido. Las calefacciones, ya saben, las voy a apagar porque luego el calor los adormece, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dormilones hay aquí? En la universidad, cuando yo estaba en la universidad, era el mes de junio, julio, mayo, los calores así fuertísimos. Y tú veías a todos los estudiantes con una chamarra, andábamos, porque entrábamos a los salones donde daban las clases y estaban literalmente congelados. Y yo dije, pues ¿por qué? Y una vez me puse a investigar y hablé con uno de los encargados, un maestro ahí, y me dijo, está comprobado que si tú pones el ambiente así entre azul y buenas noches, con el clima así tibio, dice, tu cuerpo se relaja y empieza a dormir y dejas de aprender. Entonces uno de mis sueños, lo saben los de la oficina, es que en verano tengamos un frío aquí adentro para que estés despierto aprendiendo lo que Dios tiene para ti. No le hace que llegues con tu chamarrita, pero yo quiero que puedas aprovechar cada enseñanza de la palabra de Dios. Padre, te entregamos este tiempo. Dile, Señor, me presento ante ti, dispuesto a aprender, dispuesto a ser retado por tu palabra, dispuesto a que me hables, a que me animes, a que me corrijas. Señor, venimos dispuestos a ti. Espíritu Santo, yo pido que el día de hoy tú muevas de lado a lado, que nos hables en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si estuviste aquí la semana de Navidad, hablé de un versículo en Mateo capítulo 2. Hablamos sobre los sabios del oriente. Y cuando yo leía ese versículo, ese relato del nacimiento de Cristo, me llamó mucho la atención unos versículos posteriores al nacimiento de Cristo. Este versículo que vamos a leer sucede en una escala del tiempo, quizá unos 2 años, menos de 3 años, vamos a ponerlo así, después del nacimiento de Cristo. En otras palabras, Jesús todavía no tenía 3 años cuando esto que vamos a leer sucede. Ya pasó la crisis del parto, donde llega José con María y me imagino que la fuente se le revienta y empiezan a buscar un lugar donde va a nacer el Salvador del mundo. Ya nació Cristo, ya pasó el parto, ya vinieron los pastores a adorar. El Rey de los judíos, el Rey del mundo ha nacido. Y unos versículos después, Mateo capítulo 2, ve conmigo ahí si no va a aparecer. Mateo capítulo 2, 16, dice así: cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Te recuerdo la historia. Llegaron los sabios preguntando dónde ha de nacer el rey de los judíos. Herodes, siendo ese rey celoso, manda y les dice, vayan, investiguen, y luego me dicen para yo ir a adorarlo, pero lo que quería era ya matarlo. Los sabios se dan cuenta de esto y no regresan con Herodes. Entonces Herodes está muy molesto. Pasan aproximadamente 6 meses después de que los sabios llegaron con él y él los envió, y él se da cuenta, estos ya no volvieron.
Entonces está molesto y fíjate lo que manda hacer, algo demoníaco. Dice, mandó matar a los niños menores de 2 años en Belén y todos sus alrededores, de acuerdo con los tiempos que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Me llama mucho la atención que en medio del relato más increíble del mundo, el nacimiento del Salvador, el autor Mateo hace una referencia al libro de Jeremías de un lamento. Escribió, se oye, el versículo 18, se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. ¿Puedes imaginarte el dolor de toda la región de Belén y todos sus alrededores? Están familias llorando porque han matado a sus hijos menores de 3 años, entre 2 y 3 años, todo hacia abajo. Gente está doliendo, está triste. ¿Y cómo puede ser que del momento más glorioso de repente se menciona y el autor mete aquí este momento tan triste de lamento en Israel? Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no están, ya no existen. Este versículo, como te dije ahorita, es una referencia al libro de Jeremías. Pero la historia, para entender lo que sucedió y por qué lo mencionan en el nacimiento del Salvador, está en Génesis. O sea que por lo menos 3 veces se menciona este lamento de Raquel. Y mi pregunta es, ¿por qué mencionar en el Nuevo Testamento, por qué mencionarlo en medio de la historia del nacimiento de Jesús, esto tan triste? Creo firmemente que Dios tiene una palabra para ti y tu familia en estos versículos. Y vamos a analizarlos. La historia en Génesis 35 relata la historia de Raquel y Jacob. Se han casado y Raquel no puede tener hijos. Raquel pasan los años y no puede embarazarse, pero de repente esta mujer Raquel y su esposo Jacob, está ella embarazada y tienen a su primer hijo llamado José. Nace José y está feliz ahí la familia, pero después, bueno, si tú conoces la historia de José, es José que conocemos como José el soñador, que tenía un gran propósito. Tenía el propósito en su vida de salvar a toda la descendencia de Israel de una hambruna. Raquel, después de tener a José unos pocos meses, quizá un par de años, quedó embarazada de nuevo. Y la historia dice así: en su 9º mes, Jacob lleva a su esposa de Jerusalén a Belén. En aquel tiempo no había Mercedes-Benz, no había autos con las comodidades. Entonces la sube en lo que yo asumo pudo haber sido una carreta y sube a su esposa a los 9 meses de embarazo para ir un tramo no muy largo de Jerusalén a Belén. A medio camino, Raquel comenzó con dolores de parto y tuvieron que detenerse en el camino, a la mitad del camino, 8 kilómetros saliendo de Jerusalén rumbo a Belén, estaba una pequeña ciudad llamada Ramá. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Ramá.
8 kilómetros apenas, y se tienen que parar, y Raquel da a luz a Benjamín, y está ahí José de aproximadamente 2 años, Benjamín recién nacido, y mamá está muriendo. Ahí en Ramá, Raquel se pone muy mal después de dar a luz y está, puedes imaginar el contexto, la familia llorando. El amor de su vida de Jacob estaba muriendo. La mamá de José, un bebé recién nacido llamado Benjamín, estaba con su madre a punto de morir. José tenía un gran propósito, pero estaba perdiendo a su mamá mientras abrazaba al recién nacido. Era un momento de separación, era un momento de dolor en la familia. Y se menciona este suceso tan doloroso, lo recuerda, está en la mente de todos los judíos y es recordado mientras nace el Salvador. Ahí murió Raquel, en medio del polvoriento camino de un pequeño lugar llamado Ramá. La familia de Jacob cambió para siempre, nunca más volvería a ser la misma. Ahora había llanto, había dolor, había tristeza, había duelo, había soledad. Es un lugar emblemático en la historia del pueblo de Israel, que si tú vas a visitar Jerusalén y caminas 8 kilómetros hacia afuera de la ciudad, hacia Belén, vas a encontrar el día de hoy la ciudad de Ramá, donde hay un lugar histórico para que visites turístico llamado la tumba de Raquel. Ahí murió esta mujer. Ramá es el lugar donde 2 niños con un propósito grande fueron separados de su madre, donde Jacob fue separado de su esposa. Esa es la historia. Si vamos 586 años antes de Cristo, pasan los años. El rey Nabucodonosor cuenta la historia que invadió Israel, específicamente la ciudad de Jerusalén. Nabucodonosor, este rey cruel, llega a la ciudad y destruye Jerusalén, quema la ciudad, mata a miles de personas de una manera muy cruel. Puedes encontrarlo en Segunda de Reyes, capítulo 24. Luego, Nabucodonosor hace algo terrible, se reúne con su ejército elite, con los más cercanos, con los más capaces de su ejército. Y les da una orden, les dice, vayan a Jerusalén, casa por casa, puerta por puerta, y quiero, fíjate bien esto, quiero que secuestren a 10,000 hijos de los judíos. 10,000 hijos de judíos, hombres, mujeres. Quiero que vayan y los arranquen de sus hogares, pero quiero que no se traigan a cualquiera. Quiero que se traigan a los mejores parecidos. Gracias a Dios yo no estaba ahí, si no hubiera sido un terror. Ni Raciel, imagínense que nos encuentren ahí, nos llevan. Gracias a Dios somos mexicanos, Raciel. La burla es la que pega, ni que ustedes acá, Eran los más fuertes, los más capaces, los más talentosos, los mejores en las artes, los mejores en los instrumentos, los mejores en carpintería, en herrería. Dice, escoge a los hijos de los judíos que son lo mejor de lo mejor y secuéstralos. Fíjate el plan de Nabucodonosor. Tomaron a los más talentosos, 10,000 de ellos, y se los llevaron encadenados a Babilonia. Yo quiero que te pongas en lugar de un papá y una mamá, que su pequeño hijo es arrancado del hogar y es llevado encadenado a otra ciudad lejana. Fíjate bien esto. Mientras este ejército sacaba a los hijos de las casas,
Nabucodonosor escogió una ciudad a 8 kilómetros fuera de Jerusalén como un campo de concentración, donde iba reuniendo a los 10,000. Me imagino que estaba como en las películas de los judíos. Era un lugar como una cárcel. ¿Y sabes cuál era esa ciudad donde los empezó a reunir antes de llevárselos a Babilonia? Ramá. Empezó a juntar Nabucodonosor ahí a todos y empezó a ponerlos en esta ciudad. Y puedo imaginar a las mamás, a los papás yendo a Ramá para ver si pueden ver a lo lejos a sus hijos, llorando por ellos. Y de repente, cuando el ejército consiguió los 10,000 que pidió Nabucodonosor, verlos salir de Ramá rumbo a Babilonia para no verlos nunca más. Nabucodonosor dijo: ellos van a construir mi reino, no el de Dios. Fíjate bien, Nabucodonosor estaba levantando un grito a los judíos y les estaba diciendo: sus hijos son míos, yo los arranqué de sus hogares, ustedes no los volverán a ver como padres. Les quitó el propósito, les quitó los sueños que tenían, los encadenó, los humilló y se los llevó, y lo único que les dijo: son míos. Y los papás, una vez más en Ramá, hubo separación, hubo dolor, hubo pérdida en Ramá. Y ahí fue donde Jeremías escribió: se oye un grito. Jeremías 31:15 dijo: se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel, dice, recuerda a Raquel, cuando lloró porque ella moría y había una separación de sus hijos. Dice: es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. De nuevo en Ramá las familias fueron separadas y destruidas en 1,000 pedazos. Padres llorando, hijos llorando, papá y mamá viendo cómo sus hijos se van con cadenas que es imposible para ellos quitar de sus hijos. Solo los ven irse, solo pueden verlos desaparecer a lo lejos, encadenados y en cautiverio, en manos de un enemigo que los odia. ¿Puedes imaginar el dolor? Son llevados para que sus talentos sean explotados, no para Dios, sino para el enemigo, para que su belleza sea aprovechada y destruida, para que fueran explotados por el enemigo para construir el reino de Babilonia. Muchos aquí han vivido momentos así, o estás viviendo momentos así. Estás viviendo momentos donde dueles y lloras por tus hijos, donde las cadenas de drogadicción los han aprisionado y se los han llevado, donde el alcoholismo los ha aprisionado, los ha encadenado, donde una enfermedad mental, donde la depresión, la ansiedad, el cortarse, donde las ataduras sexuales, la inmoralidad los ha atado y se los ha llevado, donde el divorcio ha destruido su futuro. Y estás como los papás ahí en Ramá, llorando ver a tu hijo encadenado irse, llorando como ellos de dolor y de frustración. Te sientes quebrado, triste, desesperanza hay en tu corazón. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Creo firmemente que en nuestra sociedad hoy enfrentamos un espíritu como el de Nabucodonosor. Hay un espíritu como el de Nabucodonosor que quiere llevarse a nuestros hijos, que quiere a tus hijos, que quiere a mis hijos,
que quiere llamarles la atención y quiere capturarlos y sacarlos de tu hogar. Hoy no les estoy predicando porque tú puedes estar aquí pensando, mi hijo ya está allá. Yo lo vi irse en cadenas, yo vi cómo se iba yendo. Yo hoy no vine a predicarle a un grupo de fracasados o víctimas de sus circunstancias. Hoy yo vine a predicarle a hombres y mujeres que saben poner su confianza en el Señor, no a hombres y mujeres llenos de culpa que solo pueden llorar. Hoy te estoy hablando a ti que quizá estás en el lugar de dolor, estás en Ramá, porque sabes que ahí cambió tu destino cuando tus hijos fueron llevados cautivos. Lo único que yo te puedo decir es que Ramá no es nuestro destino. Nosotros vamos hasta Belén y hay algo más que sucedió. Satanás no va a ganar esto. Tú y yo sabemos que este no es el fin. Hechos 2:17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y hace una promesa. Dice: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Te voy a dar un spoiler del final de los tiempos. Satanás no gana. Satanás no gana. ¿Sabes? Me llena de esperanza. Me llena de esperanza que esta historia no termine en llanto en el Nuevo Testamento. Hay muchos aquí que han expresado estas palabras de tus hijos, de tus nietos, de gente que amas. Es que echó a perder su futuro. Es que echó a perder su futuro y esos pensamientos atormentan tu mente. La primera vez que aparece este versículo, Raquel perdió a su hijo y su vida se terminó. La segunda vez, 10,000 familias lloraron la pérdida de sus hijos y no los volvieron a ver. Pero la tercera vez que aparece, vinieron unos sabios del oriente buscando al rey de los judíos, al rey de reyes y señor de señores, un niño que tenía el propósito más grande, que era salvar a la humanidad, y ese niño vino a reinar eternamente, y Herodes celoso quiso asesinarlo, pero no lo logró. ¿Por qué? Porque no se detuvo todo en Ramá. Siguió hasta Belén, donde nació el Salvador, donde tuvimos y nació la esperanza. Tenemos que estar conscientes. Satanás ha hecho a nuestros hijos un blanco. ¿Cuántos tienen aquí hijos? Levanta tu mano. No importa la edad, pero si tú tienes hijos, tienes que abrir los ojos a la realidad de que Satanás los tiene en la mira más que a cualquier otro hijo. Creo firmemente que nuestras familias están bajo un ataque demoníaco, que filosofías, ideologías quieren robar a nuestros hijos. Y lo único que te puedo decir es que yo sé que Dios tiene preparadas varias sorpresas y que Él no está de brazos cruzados. El gran problema es que a lo mejor tú y yo sí. Y hoy yo quiero despertar, no quiero asustarte, pero yo quiero despertarte. Dios tiene varias sorpresas y yo creo la principal es un gran mover de su Espíritu Santo. Si me pueden ayudar con el piano. Un mover de reconciliación, un mover de amor, un mover de milagros. Satanás quiere destruir la siguiente generación, robarle su propósito y quiere destruir la niñez de nuestros hijos. Hoy como nunca enfrentan abuso físico, abuso mental, abuso emocional.
Satanás se ha reunido y ha dicho: arruinemos sus emociones, arruinemos sus mentes trayendo filosofías falsas, teniendo falsos dioses, falso placer. Y Satanás se ha reunido y ha dicho: destruyamos a los hijos de Dios. Y padres que están aquí, no podemos seguir permaneciendo de brazos cruzados, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual y no podemos seguir de brazos cruzados pensando: que el líder de jóvenes hable con él, que el líder de jóvenes ore por ellos. Ya viene campamento en julio para que Dios haga algo con ellos. Y vives de campamento en campamento, cuando la batalla es diaria y tú y yo tenemos que lucharla. Jesús se hizo carne y nació entre nosotros para mostrarnos el camino al Padre, para que tú y yo podamos vencer todos los engaños de Satanás, aún sobre nuestros hijos. Que nunca se te olvide: el poder que necesitas para luchar ya te fue dado. Ya te fue dado. Cuando el ángel vino con María y le dijo: María, pero ¿cómo va a ser posible que yo dé a luz al Hijo de Dios? La respuesta del ángel fue: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y entonces quedarás encinta. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? El Espíritu Santo. ¿Cómo voy a cumplir mi llamado? ¿Cómo voy a ser un buen padre? ¿Cómo voy a ser una buena madre? El Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo voy a ver la respuesta en mi hijo? Ya no me escucha. El Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo voy a reconstruir mi familia? Mi familia está destruida. El Espíritu Santo. ¿Cómo voy a salir de esta enfermedad? El Espíritu Santo. ¿Cómo voy a salir de mis circunstancias? El Espíritu Santo. Isaías dijo: porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Puede venir el enemigo contra ti como un río, pero el Espíritu Santo se va a parar firme. ¿Cómo vas a salir de lo que estás viviendo en este momento? El Espíritu Santo. Deja de luchar en tus propias fuerzas. Deja de querer convencer a tus hijos con tu mente. Es el Espíritu Santo. Lo que el dinero no puede arreglar, el Espíritu Santo sí. Lo que las influencias no pueden arreglar, el Espíritu Santo sí. Lo que la inteligencia y los consejos no puede cambiar, el Espíritu Santo sí. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo obrar. Por eso es tan importante, iglesia. Necesitamos volver a su palabra. Por eso te estamos haciendo un trabajo. Los muchachos han estado trabajando para traernos esto. Aquí lo hicimos. Lo hicieron pues. Necesitamos volver a su palabra, conocer al Espíritu Santo, conocer lo que puede hacer por nosotros. Necesitamos volver a orar, a buscarlo. Necesitamos volver a adorarlo con un espíritu de adoración correcto. Zacarías 4:6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es su Espíritu Santo la única respuesta. Es el Espíritu Santo. Es tiempo, iglesia.
Es tiempo de que la iglesia vuelva a ser ruidosa. Es tiempo de que se vuelva a oír el rugir de una iglesia llena del Espíritu Santo. Gracias. Aunque uno lo crea, pero necesitamos volver. Nosotros estamos callados en la adoración cuando tenemos que responderle a Él, pero el mundo no está callado para robarse a tus hijos. Es tiempo que la iglesia, hombres y mujeres, se levanten y le digan: Satanás, no puedes quedarte con mi matrimonio. No puedes y no te vas a quedar con mi matrimonio. Satanás, no puedes quedarte con mis hijos. Satanás, no te vas a quedar con mi economía. No te vas a quedar con mis compañeros. Porque aquí, Satanás, tú no reinas. Es tiempo que la iglesia se levante. Mateo, por tercera ocasión en la Biblia, vuelve a mencionar a Raquel y a Ramá. Vuelve a mencionar el lugar de separación. En medio del gran gozo del nacimiento del Salvador del mundo, de Jesús, gran llanto y dolor en los hogares de Belén. Las primeras dos veces que se menciona Ramá y Raquel en la Biblia, ese fue el final de la historia. Pero en el Nuevo Testamento, no. En el Nuevo Testamento, el dolor de la familia no fue el final. La tristeza y pérdida no fue el final. La amargura y falta de perdón no fue el final. Iglesia, yo te quiero decir que Belén está tan solo a unos kilómetros. Quizá tus hijos fueron llevados. Quizá tus hijos fueron llevados. Pero unos kilómetros adelante de Ramá nació la esperanza del mundo. Unos kilómetros adelante nació la esperanza del mundo. Y fíjate, me voló la cabeza cuando volví a leer Jeremías 31:15. El versículo 15 dice así: así dice el Señor, se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Y quizás si estás tú el día de hoy llorando por tus hijos que no están aquí, por las decisiones que han tomado, por el futuro que están enfrentando. Pero el siguiente versículo es increíble. Dice así el versículo 16: así dice el Señor, reprime tu llanto. Dice, controla tu llanto, deja de llorar las lágrimas de tus ojos, pues tus obras tendrán su recompensa. Y luego hace una tremenda promesa al pueblo de Israel. Le dice, tus hijos volverán del país enemigo, afirma el Señor. Tus hijos regresarán. Tus hijos regresarán. Necesitamos, iglesia, necesitamos un ejército de hombres y de mujeres, de papás y mamás, abuelas y abuelos, que se van a levantar para orar y luchar por sus hijos y las siguientes generaciones. No podemos continuar sin esto. No podemos continuar sin papá y mamá orando por sus generaciones, por los hijos, por las siguientes generaciones. Porque la promesa está dada desde el libro de Hechos: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta tú vas a volver a soñar. Pero necesitamos que se levanten aquellos que orarán y que tomarán la palabra de Dios y dirán, mis hijos van a regresar. Mis hijos van a regresar.
necesitamos un avivamiento en nuestra juventud. ¿Habrá adultos aquí que necesiten un avivamiento en su hogar? Lo primero que debes de hacer es dejar de cargar lo que no puedes resolver. Y que aprendas a dejarle en las manos del Espíritu Santo tu carga. Y luchar, como Efesios 6:12 dice, no con unas personas, no con nuestras palabras, sino espiritualmente. Hoy yo te quiero invitar a levantar tus manos en oración a favor de tus hijos. Yo quiero que estos 21 días de búsqueda sean de 21 días de búsqueda de avivamiento en nuestro hogar primero. Que cadenas de alcoholismo, cadenas de inmoralidad, de adicciones, cadenas de perversión, cadenas de enfermedad sean quebrantadas. Que nuestros hijos regresen de la tierra del enemigo. Pero eso va a requerir nuestra oración, nuestra confianza. Ahorita en un momento vamos a orar por un avivamiento en nuestros hogares y por un avivamiento en este lugar. Necesitamos del Espíritu Santo. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Comúnmente no hago esto, pero si tú anhelas un avivamiento y quieres pedirlo, ¿por qué no vienes aquí enfrente? Si tu casa necesita un avivamiento, si tu casa ha estado siendo robada por el enemigo, no tardes, no tardes. Esto no es para aquellos que piensan dos veces. Si vas a venir, ven ahorita, ven. Ven, y ahí donde estás empieza a clamar al Señor. Esto no viene porque simplemente te paraste aquí enfrente. Esto es una lucha. Y es una lucha donde tú tienes que decirle: Espíritu Santo, ven a mi hogar, ven a mi hogar, ven a mi hogar, Espíritu de Dios. Lo que ha tenido controlado y dominado, sometido en mi hogar, Satanás, Espíritu Santo, yo pido que tú seas el que tome el control, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, toma el control. Ven, ven, ven. Ahí donde estás, levanta tu voz, no tengas temor. Tenemos que aprender como iglesia que hay momentos donde tu voz tiene que ser escuchada, donde tienes que levantar tu clamor al Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven. Ahí donde estás, dile: trae avivamiento sobre mi ciudad. Trae avivamiento. Trae avivamiento sobre todo lo que soy.